continuamos desarrollando no el tema del día ni del mes, el tema del año. En lo que va corrido el año, ningún acontecimiento trágico más importante, por desgracia, que lo ocurrido el viernes en la noche en la ciudad de París. 129 muertos, ataques indiscriminados, voladuras de kamikazes yihadistas. Tenemos dos nuevas invitadas, en este caso francesas, ellas de nacionalidad. Las dos viven en Colombia, tienen en común el hecho de ser las dos periodistas. Marie-Ève Duteuf, buenos días. Buenos días. Nueva, profesora de la Universidad Externado. Anne Proenza, buenos días. Buenos días. ¿Está dando clases usted también? Sí. Sí, unas clases. Unas sí. clases, sí, está trabajando. Anne fue corresponsal de Le Monde acá mucho tiempo, Marie-Ève lo es, aún ahora. Bueno, vamos a empezar un poco abriendo la conversación. Marie-Ève, hay quienes afirman que la victoria de Daesh, del Estado Islámico, no se reduce única y exclusivamente a un acto de terrorismo, que es una victoria estúpida, desde luego, sino a poner a Francia, en lo que ha ocurrido en estos días del fin de semana, en estado de guerra. Es decir, a condicionar a Francia a entrar en un estado de guerra, y lo cual implica pues reformas constitucionales como las que anunció ayer François Hollande, y un montón de determinaciones. ¿Cómo siente usted todo ese panorama? ¿Cómo lo está viendo? Y desde luego en su condición de ciudadana francesa. Pues muy preocupante, obviamente. Yo creo que es el principio de base del terrorismo, ¿no? Con un hecho atroz, pero finalmente a escala de lo que está pasando en un país relativamente pequeño, lograr un efecto, un impacto político, mediático desmedido. Y este atentado que pegó a unos jóvenes que estaban tomando trago, escuchando música en el centro de París, efectivamente tiene conmovido muy profundamente a los franceses y los han conmovido en una situación política particular. Tenemos, yo no sé muy bien por dónde empezar, pero bueno, si el marco político general, si nos limitamos a lo que está pasando en Francia, hay elecciones regionales en diciembre, el 6 y el 20, yo creo, algo así, y hay elecciones presidenciales en año y medio, donde muy probablemente la extrema derecha va a tener un resultado nunca antes visto, una extrema derecha que lo tiene fácil a capitalizar esos atentados. Marine Le Pen desde hace 10 años dice tenemos que cerrar las fronteras, como parece que de pronto uno de los terroristas llegó a Francia por este montón de inmigrantes, va a ser, perdón, y como François Hollande por la noche de los atentados dijo vamos a cerrar las fronteras, pues Marine Le Pen solamente tiene que decir yo lo decía desde hace 10 años y lo estamos esperando ahora. Entonces está muy claro que se teme, pues que los que no queremos ver llegar la extrema derecha al poder en Francia, tememos que eso tenga un impacto muy fuerte. Y yo creo que hay que entender eso y digamos, y este crecimiento de la extrema derecha, que sea por muchas razones, sea con un gobierno, el de François Hollande, que ha sido tiltado de blandengue, de falta de carácter, de falta de autoridad. Y yo creo que en este contexto político, François Hollande asume entonces una política que él piensa de firmeza, de dureza para responder a su electorado, que hay muchas razones de dudar que eso va a permitir solucionar algo, o sea, o muchas críticas que se le puede formular a pensar un país en guerra. Primero, el discurso fue muy parecido al discurso de Bush, que tanto criticó la izquierda francesa después del 2001. Sí. Ahora estamos en guerra, o sea, atroz lo que ha pasado, todos nos hemos conmovido, todos hemos llorado, pero son 123, un atentado terrorista realizado por 8 tipos, de los cuales 3 no lograron su objetivo. O sea, tampoco podemos pensar que, sin negar el riesgo que haya otros, porque obviamente es muy fácil que haya otros también, pero no podemos con base en eso entrar en lo que llamaríamos el delirio securitario, que vamos a cuestionar los derechos y la Constitución, los derechos civiles y la protección de las libertades en Francia. Anne Proenza, mire, para continuar un poco en el orden de ideas que propone Marie-Ève, en el gobierno anterior, en el gobierno de Nicolas Sarkozy, de la derecha, se exacerbaron de alguna manera las medidas cuando no había hechos terroristas tan graves como los de enero con Charlie Hebdo y los de este viernes pasado. Medidas que justamente la lectura que se hacía fundamentalmente era llevar a Francia a una condición extrema, tanto en lo político como en lo militar, de confrontación y de tratar de hacer amalgamas, que es lo que se rechaza, entre el mundo musulmán francés, que son 6 millones de personas, y el terrorismo.
Ahora, Marie-Ève menciona que muy probablemente se potencia con esto nuevamente el fortalecimiento del Frente Nacional de la señora Marine Le Pen, pero ahí hay que pensar en una cosa fundamental, y es que de repente el pueblo francés se va a ver envuelto desde ahora en una situación política y luego en una elección en la cual van a tener que escoger entre Marine Le Pen y nuevamente Nicolas Sarkozy, que ya ayer estaba utilizando políticamente los atentados para beneficiar su campaña. ¿Es un poco ese el origen o usted también es crítica de François Hollande? No, es decir, es una contradicción, ¿no? Pues tenemos un presidente socialista y es él que está hablando de estado de guerra, que está tomando medidas securitarias, que está hablando como la derecha. Antes de los atentados también estaba hablando de había una política contra los refugiados, ¿no? Que Francia normalmente es una nación muy grande, abierta de derechos humanos, y hay muchas personas en la izquierda que no se reconocen en las medidas de François Hollande, y aparece ahora como el presidente que habla, que dice estamos en guerra, pero realmente Francia está en guerra desde más tiempo, ¿no? Pero ¿no siente usted que es una herencia que le toca asumir a Hollande producto de los 5 años de Sarkozy? Es una herencia de producto de Chirac, de Sarkozy, no solamente de 30 años también de política, claro, de mucho tiempo, y le toca a Hollande, ¿cierto? Hay una cosa que se ha mencionado, es que la pretensión del pueblo francés democrático y la libertad, la igualdad, la fraternidad es no hacer una amalgama. Usted es de origen judío, en su familia en Francia, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, ¿cómo siente usted que se puedan desatar de un lado y del otro, cierto? Esas amalgamas estúpidas de meter en un mismo fardo todo, es decir, atacar a los musulmanes franceses o atacar a la comunidad judía, en fin, ese tipo de contradicciones propias de la imbecilidad. Es decir, Francia es una sociedad multicultural. Yo soy de origen judía, pero de familia laica. Totalmente, sí, totalmente, sin hablar de religión. Nunca hemos hablado de religión en mi familia y lo reivindicamos. Entonces es como... Y en Francia sí, sube el antisemitismo, dicen, desde hace tiempo. Hay mucha radicalización de los espíritus, hay mucho más racismo que antes. Es muy difícil, ¿no?, saber quién son los yihadistas, los jóvenes franceses que se radicalizan. Sí. No solo son musulmanes. Hay muchos estudios ahora que muestran que hay unos de los yihadistas, no los terroristas que hicieron los atentados, pero hay otros que van a Siria, que son también de origen católica, de clase media. No es una caricatura del musulmano pobre, radical terrorista, muy religioso. No es eso. Hay un problema en Francia que viene desde hace más Ahorita tiempo. Vamos a tratar eso. En los suburbios, y es muy difícil entender cómo nacieron, ¿no?, estos franceses que quieren ir a hacer el jihad allá en Siria y después hacer actos terroristas en Europa. Sí. María, eso que uno podría decir, catalogar simplistamente como un proceso de derechización progresiva y un poco soterrada del pueblo francés, ¿qué podría uno esperar para los próximos meses en Francia? ¿El deseo de libertad se va a ver opacado por el miedo y la necesidad de seguridad? Pues lo que estamos diciendo, o sea, yo creo que la izquierda, tampoco es que el gobierno está en una situación fácil, después de un atentado de esos, en un contexto político, tiene que hacer algo, y él escogió por mostrarse firme, o sea, aceptar la pelea sobre el terreno donde a nivel interno la derecha se lo está poniendo, y muchos se está recordando después, ¿se acuerdan de los atentados en Noruega, cuando el primer ministro dijo vamos a contestar con más tolerancia, más democracia, más? Nosotros quisiéramos, pues, anillo probablemente, pero tampoco es que sea muy fácil en el contexto, porque o sea, los atentados responden a una realidad extremadamente compleja de superposición de problemas. Yo creo que el que nos antecedió, Víctor de Correa, explicó muy bien la dimensión geopolítica del problema. Francia no es que estamos en guerra desde el viernes, estamos en guerra desde 5 años, porque hemos bombardeado en Libia, hemos bombardeado en Irak, hemos bombardeado en Siria. No,
todas cosas que valdrían un debate, que es tampoco decir que todo eso nos lo hemos buscado, es más complicado yo creo que eso. Entonces hay una dimensión geopolítica donde parte del problema no está en el suelo francés, sino está en la solución de un problema en el Medio Oriente, que uno puede pensar que o los dirigentes del mundo se lo han querido tirar o es un problema difícil de resolverse. En Francia hay un problema efectivamente de cohesión social, nacional, con parte de la población, hijos de inmigrantes que se sienten segregados, que no, ¿sí? Donde el modelo de integración puede estar cuestionado, y yo creo que sería hacer el juego de los terroristas de ser que ha fracasado, porque igual hay buena parte que está funcionando. Hay un problema de internet, de una sociedad, de una juventud aburrida de que este internet que fractura la relación social de la juventud, que obviamente eso no toca a toda la juventud, hay buena parte de la juventud que tiene amigos y que tiene vida social con internet. Hay una parte que está frente a su computador todo el día, y esta parte frente al computador es una parte sensible a un discurso extremista como el que están haciendo los yihadistas, con un talento, con un conocimiento de la sociedad francesa, el otro día mi marido se me echó aquí en Bogotá, sí, a mirar la televisión francesa el sábado para ver, y lo primero que le salió es una de esas cosas que salen porque él no sabe poner un antivirus en el computador, y que dice: ¿quieres saber del Islam? Te contactamos. O sea, para que vean, un muchacho se siente y le sale la cosa. ¿Quieres saber del Islam? Te contactamos. María, mire, y quizás San también tiene una interpretación de eso. Hablamos hace un rato con Ana María de los problemas históricos. Entonces hablamos, por ejemplo, del referente que significa la guerra de Argelia, ya más de 40, 50 años, pero ahí está, de esa población inmensa de 6 millones de musulmanes que viven en Francia, la mayoría de ellos magrebinos, del otro lado del Mediterráneo. Y hablábamos de problemas morales del pueblo francés de identidad, producto de no haber reconocido y de no haber introyectado la historia contemporánea de Francia en términos de la explicación de sí mismos, es decir, problemas identitarios, en las cuales las mezclas que son reales, porque ocurrieron, porque hubo una guerra y porque vinieron los inmigrantes y porque pasa lo que pasa, las mezclas están ahí, pero hay un problema de identidad en que dicen entonces que los franceses de origen de souche, blancos, que los franceses de origen magrebino, etc. Y no se entiende la identidad de que es un pueblo, que es el pueblo francés, que es mixto, que es multirracial, pluriétnico y multicultural como nosotros. ¿Qué sentimiento tienen ustedes de ese problema moral hoy, de esa identidad francesa un poco desdibujada? ¿Se tocaba la nación? Uy, es que es un problema grande, ¿no? Yo sí creo que efectivamente no puede ser, pues después del 13 de noviembre no podemos decir que nuestro modelo de integración, de hacer sociedad, de hacer nación, funcione. Yo no sé si funciona del todo en cualquier parte del mundo. En horas de la globalización, con movimientos migratorios tan fuertes, obviamente es un reto. El modelo francés, basado en una afirmación de la laicidad, basado en una asimilación relativamente rápida, o sea, muchos de los Francia otorga la nacionalidad francesa a los migrantes y hijos de inmigrantes muchísimo más rápido que buena parte de los países vecinos en Europa. Y me está haciendo señal, Ana María, muchísimo más rápido que Colombia. Es fácil volverse francés relativamente. Imagino que ustedes que tienen amigos en Colombia, todos tienen pasaporte francés, ¿o no? Eso es una cosa fácil volverse francés, y la idea un poco sin llegar a los Estados Unidos, pero quien quiere ser francés, quien quiere vivir en Francia y compartir los valores franceses, yo sigo pensando que por ahí es. Ahora hay muchos problemas que más que problemas de tipo religioso son problemas social, como hacen que los pobres, los de abajo, los que no tienen empleos, los que sienten que no van a tener, se sientan franceses. Parte de ellos, de los que son los hijos de inmigrantes, y uno lo ve en la sociedad francesa. Por eso digo, decir que es un fracaso me pone un poco incómoda. Claro. Cosas, tú que viajas mucho a Francia, que me hizo notar un amigo que llega a Estados Unidos. Uno se pasa en Francia y ve más parejas mixtas que en cualquier otro lado del mundo. Blancos con negros, blancos con árabes, árabes con negros. O sea, los ve y ve hijos de todos los colores, muchísimo más que en Colombia. Esa es la identidad que no se ha filosofado ni se ha hecho una moral sobre esa identidad. Eso es cierto. Es un hecho real. Y y yo sí creo que hay errores cometidos desde hace 30 años. Yo antes de venir a Colombia había empezado a estudiar el árabe diciendo cómo tenemos una población
tan numerosa de hijos, sí, que vienen de familia árabe y no se enseñan el árabe en las escuelas francesas. ¿Cómo es que todavía seguimos? Obviamente que toca enseñar el inglés, pero ¿por qué no hemos valorado eso? ¿Por qué no hemos, ningún gobierno de derecha o de izquierda, desde hace, y eso no es de los últimos 5 años, es de los últimos 30 años, ha dicho la migración es un capital social fenomenal en un país, es un plus. Nadie se ha atrevido, y no es que sea fácil, sí, porque aquí es fácil ver las cosas, pero nadie se ha atrevido a estar buscando por este lado la idea de que la migración podía ser un factor esa positivo. significación de la identidad, Anne Provenza. Bueno, sí, lo que dijo María, ¿no? Es que uno llega a París y es una sociedad metis, ¿no? Mestizas, perdón. Sí, es una sociedad. Yo con mis hijas en París, por ejemplo, en la escuela hay apellidos del mundo entero, hay mezclas de indios con japonés, que de árabe, es decir, la juventud es muy bella, solo hay que ver las víctimas, ¿no? De los atentados también. Si ven las fotos, hay gente del mundo entero, es decir, son parisinos, son franceses, son ciudadanos del mundo, y así es París también, es decir, sube el racismo, la derecha, pero la extrema derecha, pero al mismo tiempo es una sociedad muy abierta todavía. Yo lo creo, yo soy muy optimista, pero se nota, uno camina en París y hay mezclas. Y el peligro es que no se reconozca a sí misma moralmente como una sociedad totalmente abierta y mixta, Ana María. Para las dos esta pregunta, porque creo que ustedes dos nos pueden dar muchas luces a nosotros. A un colombiano cuando le dicen estado de emergencia, uno se imagina toque de queda, uno se imagina requisas permanentes, y uno se la aguanta, porque así somos los colombianos y no nos parece tan grave 3 meses. Nos mamamos cuántas décadas de estado de sitio. Sí, digamos que para los colombianos cuando dicen estado de emergencia, una más. ¿Qué significa para un francés? Un estado de emergencia prolongado 3 meses más. Y una reforma de la Constitución. Es la primera vez, ¿no? Yo nunca, desde que nací, nunca vi el estado de emergencia en todo el territorio francés. Y entonces, por 3 meses, además, no por los 12. Por 3 meses y de pronto más. Entonces sí, es muy fuerte como medida para los franceses. Hay muchos más, las medidas como obvio es que hay perquisiciones que se hacen sin autorización de la justicia. Entonces desde el viernes hubo 128, algo así. 150 ayer, 128 hoy. Bueno, algo así. Entonces es mucho más y uno no sabe cómo y dónde, y tenemos como fe en la justicia francesa, que es independiente, pero también en Francia hay, no sé cómo se dice, bavure o excesos de la policía. También Hollande anunció como 5.000 puestos más de policías militares. Bueno, es mucho, es decir, nunca nosotros estábamos en Francia en una sociedad que disminuían los efectivos militares, policías. Entonces entramos en otro periodo, hay mucho más militares desde hace tiempo, pero desde enero también. Yo fui en marzo en París y en Bélgica también. Entonces en la Estación del Norte, por ejemplo, hay muchos militares siempre ahora. En París hay militares que no había nunca antes. En mi infancia no había militares ni policía en las calles. Y cuando llegué a Colombia hace 30 años, yo nunca había visto un arma por la calle, nunca. No había visto un policía armado en la calle, nunca. No, nunca. Aquí, entonces me sorprendí aquí en Colombia de ver tantos policías, ejércitos armados en una ciudad. Y ahora vuelvo a Francia y digo, uy, hay mucho más que en Colombia. O sea, bueno, cosas de la... Una cosa para vincularnos, y eso de antes de los atentados del 3, o sea, después de los atentados de enero. Una cosa para no pintar tampoco una sociedad, es una sociedad mestiza, que se ha mestizado muy rápido. El martes aquí estaba con el profesor Daniel Gaxi, un profesor de ciencia política, en una comida donde él en un momento dijo, Francia está al borde de la guerra civil. Y cuando dijo al borde de la guerra civil era 3 días antes de los atentados, y él hacía referencia a la declaración de una responsable política, una diputada francesa que se llama Nadine Morano, que dijo, unos días antes, declaración pública, Francia es un país católico de raza blanca. Y decía, y católico, o sea, tenemos 6 millones de musulmanes, tenemos muchísimos franceses que no son, ni tenemos hasta todavía inclusive colonias en el Caribe, o sea, y él dijo, al decir eso, ella está echando leña al fuego de una posible guerra civil. Entonces no vamos a pelear a pecar por exceso de idealismo, hay una fractura, y eso lo vinculo con la segunda pregunta, que es lo que más duele en este momento. Y los terroristas jugaron a eso, jugaron a la división de la sociedad francesa
Todavía en enero se acuerdan el debate que sí, los dibujantes de las caricaturas de Charlie Hebdo habían pasado la raya, de que si alguna, sí, de que los judíos, que no, esta vez pegaron en la sociedad francesa y el barrio probablemente más cosmopolito, más mestizo, o sea, en términos más comprensivo, más, sí, y pegaron en esta más juventud. progresista, por llamarlo de una manera general. Sí, más progresista de una juventud que se mezcla sin problema y pegaron allá. ¿Con qué? Para efectivamente darle razón a los que quieren tener de Francia una visión comunitaria de que hay los franceses de verdad, que son los franceses católicos, sí, blanquitos, católicos blancos, ¿ya? Y los franceses los otros que no son tan franceses. Y quiso jugar a qué, o sea, quiere jugar a qué, Francia vaya a bombardear más en Siria, no es que no quieran, eso es lo que quieren, ¿sí? Y que Francia, y que el Estado francés se vuelva, o sea, juegue la carta de la radicalización, porque a eso están jugando los terroristas. Entonces este artículo de que, señor presidente, usted se equivocó, me temo que tenga algo de razón, pero tampoco quiero decir que la tenga fácil o porque medidas antiterroristas sí tienen que tomar, o sea, algo se tiene que hacer, algo pasó. Claro. Sí. Anne Guzmán, mire, y también después para Mariev, hay un telón de fondo general, y es que el presidente de Francia, y seguramente buena parte de la sociedad francesa, dice, aquí lo que atacaron fue nuestros valores, ¿cierto? Entonces uno entendería que los valores fundamentales son los valores de la Revolución Francesa, la igualdad, la libertad y la fraternidad. Pero mi pregunta es, ¿cuáles fueron los valores que atacaron los terroristas de manera atroz, condenable, humillante y fascista? Porque la cobardía fascista de esos terroristas no tiene nombre. ¿Cuáles fueron los valores? La libertad, la igualdad, la fraternidad, quizás sí, pero también el petróleo, la sociedad de mercado, las inversiones francesas. ¿Cuáles valores son los valores de la Francia de hoy? Bueno, hay varias, ¿no? Obviamente el símbolo como de los atentados es como si atacaron lo que dicen, ¿no? La joie de vivre francesa, la alegría de vivir, la juventud, la sociedad mestiza, todo eso, pero también es lo que dijo también para entender la sociedad francesa, porque hay unos jóvenes que quieren hacer el jihad porque no hay valor en Francia, que no encuentran valores o los valores de la República, ahora no la encuentran, están buscando otras cosas y buscando qué pueden hacer afuera, si ayuda humanitaria, cosas, y eso se desvía con una secta que es el Estado Islámico y se van a hacer el jihad. Entonces sí, Francia hace parte del mundo capitalista, tiene interés en Medio Oriente, está comprando petróleo, todo lo que dijiste, Antonio. Vendiendo armas. Sí, vende muchas armas. Bueno, así Francia es así y tiene es decir, hay los valores de fraternidad, de igualdad, de libertad, y hay también los valores del capitalismo que son del mercado. Eso es obvio. ¿Cómo ves tú eso, María, los valores? Hay dos cosas. Yo creo que es parte del discurso después de un acto terrorista en Estados Unidos, en Francia, en Colombia, atacaron nuestros valores, que es una manera de descalificar, ¿sí?, a quien hizo eso. O sea, son bárbaros, son inhumanos y atacan lo que somos. ¿Sí? Y eso es lo que la primera respuesta a un acto terrorista, que es un poco, pues obviamente simplificar, son malos y nosotros somos buenos porque tenemos valores, y no se piensa necesariamente mucho en cuáles valores tienen, porque atacaron una sociedad que la sociedad solamente es vivir juntos, ¿sí? Y nos dijeron, ustedes no van a vivir juntos. Entonces, yo creo que pensar que bueno, después uno podría reflexionar sobre que el hecho de la libertad es mucho más realidad hoy en Francia que la igualdad, y la fraternidad se nos olvidó en el paseo, y todo eso es cierto. Yo creo que también al decir eso hay una realidad que hace extremadamente complicada la lucha contra este terrorismo. Por eso de las capas sucesivas de un problema geopolítico, de un problema interno de todo, pero también porque la yihad, el grupo que pusieron los atentados, ¿qué piden? Nada. No están pidiendo, no hay una reivindicación. No es que están pidiendo que cesen los bombardeos en Siria. No, es una cosa de que quieren presentar, aunque uno podría decir, de clase de civilización, ¿sí?, de que nosotros, que tenemos esta concepción del Islam, vamos a acabar. Es una lógica, como decía un especialista del Islam, de fin de tiempos. Entonces, eso también hace difícil como culparlo, ¿sí? Yo creo que por eso el decir atacar uno de nuestros valores es intentar expresar esta dificultad de, ¿sí? No podemos decir, no, nunca vamos a negociar, o sí vamos a negociar. No existe esta opción. No existe la opción de negociar. ¿Qué podríamos
Bueno, ¿y qué podrían los franceses esperar para los próximos días, semanas, meses? ¿Se van a fortalecer o replantear los valores franceses? ¿Se va a volver a la fraternidad? ¿Se va a recuperar un sentimiento nacional en un marco de la globalización? ¿O por el contrario es miedo y es guerra? Bueno, todo lo que se ve en las redes sociales, en las manifestaciones que hubo este fin de semana, es que no tenemos miedo, es lo que dicen los ciudadanos franceses. Al mismo tiempo, políticamente, las medidas son de miedos, entonces es también la contradicción. Y hay las elecciones del 6 de diciembre, donde se dice que de pronto el Front National, el Frente Nacional, puede ser el primer partido de Francia. Entonces también eso, hay una radicalización también de política en Francia que da miedo. Eso da más miedo que el terrorismo casi a los franceses. Yo hablé con varios amigos desde el viernes y todo el mundo tiene más miedo a las elecciones casi que hay más atentados. Es decir, la sociedad francesa tiene más miedo del... Todo el mundo de nuestro y las redes sociales que tú y yo consultamos. Sí, que sí, no son eso. No, claro, hay que no, cuidadosos, pero... porque hay muchos que se ve que teníamos la razón fuera de los exámenes. O sea, puede haber una reacción. Primero hay una reacción de miedo fenomenal y hay que ver efectivamente esos barrios y las afueras de París donde la gente vive con comunidades mixtas y la idea que surja de lado y lado el odio, o sea, que no sé que surja, que se intensifique el odio, es muy asustador para la traducción política que eso puede tener. Yo sí creo. Ahora, uno quisiera que eso fuera el momento de acordarnos que el lema dice libertad de empresa, de comerciar, pero también fraternidad. Uno quisiera que eso fuera el momento de pensar en políticas de integración más, o sea, yo sí creo que toca pensar en medidas ajustar la lucha antiterrorista a estas nuevas condiciones y es muy complicado cuando usted enfrenta a terroristas suicidas, es muy complicado evitar que eso se reproduzca porque la percepción es que lo hicieron con muy poco. Ahora, si uno mira la historia reciente de los actos terroristas, tampoco es que pegan cada 15 días, ¿no? Si es el 11 de septiembre en España en el 2004, en el metro de Londres, tampoco es que logran hasta ahora, sí. El temor es si esta vez qué tal que ahora sí tengamos eso todos los meses. Bueno, 10 meses. Hasta ahora las policías han logrado como restablecer y una de las cosas que me parece en Francia que hay que rescatar todavía como esta confianza que puede dar la institución, que lo van a lograr, de que la policía está aquí para aunque ya haya todos los desbordamientos y que es una cosa de pronto muy distinta de lo que uno percibe de este lado. Entonces sí toca ver cómo lograr y eso unos dicen es difícil que se haga sin que haya más chuzas telefónicas, escuchas cuando son legales entonces se llaman chuzas. Restricción de las libertades. Yo sí, uno quisiera que no, pero luego es difícil. Y ojalá esas medidas que si nos convencen que no van a ser indispensables se acompañen de política de intervención en los barrios difíciles, de política. Unos desde lo único saben que funciona es multiplicar por 10 el presupuesto de la cultura, poner bibliotecas, poner actividades. O sea, hay muchas cosas que no se han hecho, que sabemos que no se han hecho y que toca hacer y que uno quisiera, pero no. María, mire, para terminar, si bien es cierto que la crisis de la sociedad francesa contemporánea, y cuando hablo de contemporánea no me refiero a esta coyuntura, sino de muchos lustros atrás, es una crisis de características fundamentalmente, y hay que decirlo, poscoloniales, porque así es, y los orígenes están allá. Hay otras tesis peregrinas, que yo me permito calificar de estúpidas, que desconocen la influencia de la guerra de Chechenia, lo que ha pasado en el Medio Oriente, en fin, la panoplia de eventos relacionados con el mundo árabe en términos de guerras y tal, que están detrás de todo ello. Y esa gente que dice, no, culpa de Francia, bien merecido se lo tienen por colonialistas. ¿Ustedes francesas qué opinan de eso? Es decir, siempre uno busca un culpable y no sé, no es la culpa de Francia, es la culpa del mundo entero, ¿no? También y del mundo en el cual vivimos. Hubo errores, hay errores. El discurso de François Hollande es 100% de seguridad ahora. Lo que dice Marie, no hay un pedacito hablando de integración o de medidas sociales, cosas así. Entonces es como dar papaya a los terroristas también, ¿no? Como se dice aquí. No, yo creo que efectivamente, o sea, lo que hemos dicho que dijo Víctor, las víctimas fueron inocentes. En la historia del mundo Francia no ha sido inocente, eso es cierto, y que haya una
culpa o una herencia o problemas históricos que tenemos que aceptar que existen, pero tampoco creo que ayuden mucho a encontrar la solución hoy. Sí, ¿no? Perdón, en materia de sociedad postcolonial, mejor América Latina. Entonces, que algún día los indios se iban a sacar Kalashnikov a matarlos porque ustedes llegaron como consecuencia de un imperio. O sea, ustedes son descendientes. Y como decía un amigo español, ¿sabe que mis papás se quedaron en España? Pero los suyos vinieron acá. María, o sea, pero la ustedes guerra van en acá. Colombia es una guerra postcolonial también. Pues Sin sí, duda. no, pero digo, no, porque mis amigos colombianos no crean, desde hace 3 días que toca decir, ¿sabe qué? Déjenos llorar 3 días. Exacto, Y así después vamos vamos. a rendir cuentas, pero déjenos llorar. Exacto. Listo, entonces ya lloramos. Listo, no, yo sí creo, yo soy la partidaria que criticar a Francia, pero hay miles de cosas y hoy se le ocurre que cuando digo a François Hollande diciendo vamos a ir a bombardear más a Siria, muchos somos Ya los lo que hicieron estamos esta viendo. mañana. No hay 150. derecho. Ahora, sobre las intervenciones también, venimos de un país donde bien venía la intervención de Estados Unidos contra Hitler. O sea, simplemente donde un país que no quiso intervenir en España y se ganaron 40 años de dictadura. O sea, el tema de la intervención tampoco es que sea cuando es que yo sí creo que hay una responsabilidad fenomenal de Occidente y que Occidente está muy demorado y muy torpe a la hora de ver cómo intenta ver la irreparación de eso. Pero también no creo que es un buen mundo víctima del mal Occidente. Hay juegos de poder, hay rivalidades. Hay que empezó a bombardear es Bashar al-Assad, su propia población, no fue Francia. O sea, hay malos en el resto del mundo también. Bueno, Dicho creo que eso, no hemos avanzado mucho. creo que junto con la conversación que tuvimos con Víctor de Currea, la conversación con Ani y con Marie-Ève, nos pone una perspectiva de, por lo menos, de una apertura a la comprensión de lo que significa la barbaridad ocurrida el viernes 13. Marie-Ève, muchas gracias. Gracias a ustedes. Anita, gracias.